La cocina de mercado surge de una idea sencilla: cocinar con lo que la tierra ofrece. No sigue recetas ni modas gastronómicas. Se basa en el respeto por el territorio, los ingredientes frescos y el trabajo de quien los cultiva. Es una cocina que puede cambiar según la estación, el clima o lo que se produce localmente. La cocina de mercado tiene su origen principalmente en Francia, aunque también presenta influencias de España e Italia. Se consolidó como concepto en las décadas de 1960 y 1970 junto al movimiento de la Nouvelle Cuisine, impulsada por chefs como Paul Bocuse, Alan Chappell y Michel Hérat. La expresión cocina de mercado comienza con los cocineros que acudían cada mañana al mercado para decidir el menú del día según la disponibilidad de ingredientes frescos. Este enfoque se consolidó como un movimiento culinario que rompía con la rigidez de los menús industriales y rescataba la cocina casera. Esta corriente gastronómica se basa en el uso de ingredientes frescos, locales y de temporada, adquiridos directamente en los mercados, adaptando los platillos según la disponibilidad y priorizando la calidad del producto sobre técnicas complejas. Como principales características podemos encontrar la selección diaria de ingredientes frescos. La base de cada plato reside en la compra diaria de los mejores productos disponibles en el mercado local. El protagonismo de la temporada. El menú se adapta a las estaciones, es un menú variable, lo que permite sabores auténticos y recetas renovadas según los productos de cada época. Creatividad y respeto por la tradición. Aunque se innova en las presentaciones y combinaciones, la cocina de mercado mantiene un fuerte vínculo con las raíces culinarias regionales. Sostenibilidad y apoyo a productores locales. Al priorizar ingredientes de proximidad, se fomenta una gastronomía más sostenible y se apoya a la economía local. Uso mínimo de productos procesados o industrializados, lo que hace un enfoque en la calidad más que en la cantidad. A continuación, hablaremos sobre los principales representantes de la cocina de mercado ya antes mencionados. Paul Bocuse, chef francés considerado uno de los padres de la Nouvelle Cuisine, promovió el uso de productos frescos y de temporada, comprados directamente en el mercado, simplificando la cocina clásica y dando protagonismo al ingrediente. Alan Chappell, destacado chef que defendía una cocina sencilla y refinada basada en ingredientes de alta calidad. Su enfoque era resaltar el sabor natural de los productos, evitando técnicas innecesarias. Michel Hérat, innovador de la cocina ligera y saludable, incorporó ingredientes frescos y de temporada en preparaciones más equilibradas, contribuyendo a una gastronomía más moderna y consciente. Joël Robuchon, reconocido por su perfeccionismo y respeto absoluto por la materia prima. Aunque más técnico, compartía el principio de utilizar productos frescos de mercado con preparaciones limpias y precisas. Todos ellos contribuyeron a consolidar la cocina de mercado como una filosofía centrada en la frescura, la calidad y el respeto por el producto. A continuación, hablaremos de algunos restaurantes que se basan en la filosofía de la cocina de mercado. El restaurante Molino de Alconesa se ubica en Alconesa, una pequeña pedanía en Guadalajara, España. Es un hotel y restaurante con estrellas Michelin, situado en un antiguo molino harinero del siglo XV, destacado por el chef Samuel Moreno. En él, la cocina de mercado es el eje central de su propuesta gastronómica. Su filosofía se basa en seleccionar diariamente los mejores productos frescos y de proximidad, adaptando sus menús a la temporalidad de los ingredientes que les ofrece la tierra castellana. Esta apuesta por lo local y lo estacional les permite crear platos únicos, llenos de sabor y autenticidad, que reflejan el carácter de la región y la riqueza de su despensa. La creatividad del equipo culinario se plasma en elaboraciones que combinan tradición y vanguardia, haciendo del Molino un destino gastronómico de referencia.
Entre sus platillos más destacables encontramos la ensalada de tomate de la huerta con ventresca y aceite de oliva extra virgen de la Alcarria, un plato que destaca la calidad de los productos locales. También podemos encontrar la crema de calabaza ecológica con virutas de jamón ibérico, perfecta para los meses más fríos y elaborada con verduras de productores cercanos, así como su cordero lechal asado al estilo tradicional, acompañado de patatas panaderas y verduras de temporada, ejemplo del compromiso con la ganadería de la zona. Otro restaurante es el Forestia Cocina Local, que ofrece una experiencia gastronómica única en la región de Colombia. Reconocido como uno de los mejores restaurantes de Villa de Leyva, Ráquira y sus alrededores, Forestia se destaca por su cocina de mercado auténtica, con platos preparados con ingredientes frescos y locales. En Forestia Cocina Local elaboran cada plato con ingredientes frescos y locales de la región. Su compromiso no solo está con los sabores auténticos, sino también con las prácticas responsables que respetan el entorno. Entre sus platillos se encuentra el arroz campesino, realizado con arroz blanco, ripio de papa nativa y fideos crocantes, así como su ensalada de tomates frescos orgánicos, a base de tomates y yogur griego. Encontramos también su queso pay pasado, hecho de queso fundido con mermelada de tomate y pan de masa madre. En Oaxaca podemos encontrar el restaurante Casa Oaxaca, uno de los mejores ejemplos para entender cómo funciona la cocina de mercado llevada a un nivel gastronómico. Aquí no solo es un concepto, es un sistema de trabajo diario. En Casa Oaxaca, el punto de partida inicia desde afuera, en el mercado. Compran ingredientes directamente a productores locales y mercados tradicionales. Muchos de sus productos llegan en días específicos, como los días de plaza, y se priorizan ingredientes como maíces criollos, chiles regionales, insectos, como lo pueden ser los chapulines y las chicatanas, y las hierbas locales. Esto significa que no se diseñan primero el platillo, sino que primero ven qué es lo que hay en disponibilidad. Además del mercado, el restaurante tiene un huerto orgánico propio, el cual produce hortalizas, brotes y hierbas, y maneja prácticas como el compostaje. Esto asegura mayor frescura, un control de calidad y sabores más intensos. Uno de sus principios más importantes es la temporalidad. El menú cambia según la temporada. Algunos ingredientes solo aparecen en ciertos meses, por ejemplo las chicatanas o las guías, y no fuerzan productos fuera de temporada. Esta es la clave de su cocina de mercado. No hay ingredientes todo el año, entonces hay que adaptarse. El restaurante también mantiene una relación constante con productores. Es una dinámica activa, compra directa sin intermediarios, apoya a la economía local y recibe productos frescos constantemente. Para concluir, hablaremos sobre la importancia de la cocina de mercado en la gastronomía. La cocina de mercado es muy importante en la gastronomía porque pone en el centro la calidad y frescura de los ingredientes, rescatando el valor de los productos locales y de temporada. Su importancia radica en que promueve una cocina más auténtica, flexible y sostenible, ya que reduce el uso de productos industrializados y apoya a los productores locales. Además, permite que los menús evolucionen constantemente, fomentando la creatividad del chef y ofreciendo experiencias gastronómicas más frescas y dinámicas. En la actualidad, la cocina de mercado es clave porque responde a las nuevas demandas de los consumidores, quienes buscan alimentos más saludables, responsables y conectados con su entorno. La gastronomía ha evolucionado desde la simple preparación de alimentos hasta convertirse en una forma de expresión cultural y artística. En la actualidad, el acto de cocinar no solo implica técnica, sino también creatividad, intención y discurso. Dentro de este contexto surge la cocina de autor, una corriente gastronómica en la que el chef
deja de seguir recetas tradicionales para convertirse en creador de propuestas originales, a diferencia de otras corrientes, como la cocina contemporánea, que puede reinterpretar recetas existentes. La cocina de autor se enfoca en la creación desde cero, donde cada platillo responde a una idea, una intención o una visión personal. En cuanto a sus orígenes, la cocina de autor surge a finales del siglo XX, principalmente en Europa, como resultado de una transformación profunda en la gastronomía. Durante gran parte de la historia, la cocina estuvo dominada por la tradición, especialmente por la alta cocina francesa, donde las recetas eran estructuradas, jerárquicas y altamente codificadas. No obstante, en la década de 1970 y 1980 surge un movimiento conocido como la Nouvelle Cuisine, que comienza a cuestionar estas estructuras. Este movimiento promovía platillos más ligeros, mayor libertad creativa y una presentación más estética. Aunque no es cocina de autor en sí misma, sí presenta un paso fundamental hacia ella. A partir de los años 90, los chefs comienzan a ir más allá, ya no solo modificando la tradición, sino que empiezan a romper completamente con ella. Aquí es donde nace la cocina de autor como tal. De acuerdo con el concepto de tendencias gastronómicas, estos cambios responden a transformaciones en el comportamiento del consumidor, que busca experiencias nuevas, personalizadas y más significativas. Además, existe un contexto de globalización que genera una pérdida de identidad culinaria. Como respuesta, los chefs no regresan a copiar el pasado, sino que utilizan ese conocimiento para construir algo nuevo, generando una identidad propia dentro de la cocina. Así, la cocina de autor nace como una ruptura con la tradición y como una afirmación de la individualidad del chef. En cuanto a las características, la cocina de autor se diferencia en primer lugar por la originalidad absoluta. Cada platillo es una creación única, desarrollada desde una idea inicial y no a partir de recetas preexistentes. Otra característica clave es la autoría. El chef es reconocido como creador, similar a un artista, donde su obra es el platillo. Esto implica que la cocina deja de ser colectiva y tradicional para volverse individual y conceptual. También destaca la creatividad sin restricciones. No existen reglas fijas sobre ingredientes, combinaciones o técnicas. Esto permite explorar nuevas formas de entender el sabor, la textura y, por supuesto, la presentación. El uso de la ciencia es otro elemento importante. A partir de los años 90, muchos chefs comenzaron a aplicar principios de química y física en la cocina, dando origen a técnicas como la gelificación, la esferificación y el uso de nitrógeno líquido, así como de hielo seco. Esto permitió transformar completamente los alimentos y crear experiencias inéditas. Además, la cocina de autor busca generar una experiencia sensorial completa. No solo importa el sabor, sino también la textura, el aroma, la temperatura y la presentación visual. E inclusive, se han desarrollado propuestas donde el sonido influye en la percepción del sabor, integrando elementos externos a la comida. Otra característica relevante es el menú degustación. Este formato permite al chef contar una historia a través de varios tiempos, donde cada platillo forma parte de una narrativa. Finalmente, el chef en la cocina de autor suele ser también empresario, creativo y gestor, involucrándose en todos los aspectos del restaurante. En la cocina de autor, los platillos no parten de recetas tradicionales, sino de conceptos completamente originales desarrollados por el chef. Uno de los ejemplos más representativos es Sound of the Sea, creado por Eston Blumenthal en el restaurante de Fak. Este platillo no busca representar una receta existente, sino una experiencia. Está compuesto por diferentes tipos de mariscos, espumas, geles y una arena comestible hecha con tapioca, pan y algas. Lo más importante es que el comensal escucha sonidos del mar mediante audífonos mientras lo consume. Fue desarrollado a partir de estudios realizados en colaboración con la Universidad de Oxford, donde Blumenthal investigó cómo el sonido afecta la percepción del sabor. Aquí, el plato no nace de una tradición culinaria, sino de una pregunta científica. ¿Puede el sonido cambiar lo que percibimos al comer? Otro ejemplo sólido es Meat Fruit, también de Eston Blumenthal. Este platillo consiste en un parfait de hígado de pollo recubierto con una gelatina que imita perfectamente una mandarina. No existe un platillo tradicional del cual provenga esta idea. Fue creado como un ejercicio de percepción, engañar visualmente al comensal y generar una disonancia entre lo que ve y lo que realmente prueba. La intención es explorar la relación entre apariencia y sabor, cuestionando cómo el cerebro interpreta los alimentos. Un tercer ejemplo importante es Ostra con aire de zanahoria, desarrollado por Ferran Adrià en el Bulli.
Aunque utiliza ingredientes conocidos, el concepto del platillo no proviene de una receta tradicional. Su aportación fue el desarrollo del aire, una espuma extremadamente ligera obtenida mediante la lecitina. Este elemento no existía como tal en la cocina clásica. El plato surge de la exploración técnica, cómo se puede transformar un líquido en una textura completamente nueva. Así, el enfoque no es reinterpretar un platillo, sino recrear una nueva forma de experimentar los ingredientes. Otro caso relevante es el trabajo conceptual de Massimo Bottura en Hostería Francescana. Un ejemplo es el platillo The Crunchy Part of the Lasagna. Aunque el nombre hace referencia a la lasaña, el platillo no busca replicarla. En cambio, toma una idea abstracta, la parte más apreciada por muchos comensales, que es la capa crujiente. A partir de esa idea, construye un platillo completamente nuevo, centrado en textura, concentración de sabor y memoria. Aquí lo importante no es la receta original, sino el concepto que se desarrolla a partir de una experiencia. En este sentido, la cocina de autor no solo se define por el uso de ingredientes nuevos, sino por el origen de la idea. No parte de una receta, sino de un concepto. Importancia en la gastronomía. La cocina de autor ha tenido un impacto profundo en la gastronomía moderna. En primer lugar, ha impulsado la innovación, permitiendo el desarrollo de nuevas técnicas que hoy en día son utilizadas en todo el mundo. También ha cambiado la percepción de la cocina, posicionándola como una disciplina artística. El chef deja de ser visto únicamente como un cocinero y pasa a ser reconocido como creador. Además, ha influido en la identidad cultural. Aunque no se basa en la repetición de tradiciones, sí genera nuevas formas de identidad gastronómica. Otro aspecto importante es su impacto económico. Los restaurantes de cocina de autor suelen convertirse en destinos internacionales atrayendo turismo gastronómico. Esto ha permitido que países y ciudades se posicionen dentro del mapa culinario global. Finalmente, la cocina de autor ha ampliado los límites de la gastronomía, cuestionando qué es la comida y cómo puede experimentarse. Y ahora hablemos de algunos de los representantes más importantes de la cocina de autor. Uno de los chefs más influyentes es Ferran Adrià. Trabajó en el restaurante El Bulli, el cual dirigió desde la década de 1980 hasta su cierre en el año 2011. Durante este tiempo, Adrià transformó completamente la gastronomía al introducir técnicas como las espumas y la deconstrucción. Su enfoque se basaba en la experimentación constante, desarrollando nuevos conceptos cada temporada. Su impacto fue tan grande que el Bulli fue considerado varias veces el mejor restaurante del mundo. Otro referente es Stone Blumenthal, el chef del restaurante The Fat Duck, fundado en 1995. Blumenthal se enfocó en la relación entre la ciencia y la percepción del sabor. Colaboró con científicos y universidades para estudiar cómo factores externos, como el sonido, influyen en la experiencia gastronómica. Uno de sus platillos más conocidos incluía sonidos del mar para intensificar la percepción del sabor, el cual ya vimos previamente. También destaca Massimo Bottura. Dirige el restaurante de Hostería Francescana, fundado en 1995. Bottura desarrolló una cocina conceptual, donde cada platillo cuenta una historia o transmite una idea. Por ejemplo, creó platillos que representan accidentes culinarios o reinterpretaciones abstractas de la cultura italiana, pero desde una visión completamente personal. En México, uno de los principales exponentes es Enrique Olvera. Fundó el restaurante Puyol en el año 2000. Su aportación ha sido posicionar la gastronomía mexicana en la alta cocina internacional, desarrollando un estilo propio que combina técnica, concepto y una identidad clara. Para concluir, hemos visto que la cocina de autor no trata únicamente de técnica ni de innovación por sí misma. Se trata de tomar una idea, una emoción o una forma de ver el mundo y convertirla en algo que se pueda probar. En ese sentido, el chef deja de ser solo quien cocina y se convierte en alguien que comunica. Cada platillo es una decisión, qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo. Y aunque no parte de recetas tradicionales, tampoco está desconectada de la realidad. Parte del conocimiento, de la experiencia y de la intención. La cocina de autor exige más que habilidad, exige criterio, identidad y una postura, porque al final no se trata de hacer algo diferente, sino de hacer algo que realmente tenga sentido. Y quizá ahí está el verdadero reto, no cocinar mejor que otros, sino cocinar algo que solo tú podrías crear. ¿Alguna vez te preguntaste qué define realmente un platillo? Si su forma, su historia o su sabor. Pues bien, hablaremos de la deconstrucción gastronómica. Surge a finales del siglo XX,
principalmente en España, durante la década de 1990, en un contexto de transformación cultural y culinaria. Hasta este momento, la gastronomía europea estaba dominada por la cocina clásica francesa, que es caracterizada por sus estructuras rígidas, técnicas establecidas y un fuerte respeto por la tradición. La cocina se entendía como un sistema que debía reproducirse con precisión, donde la creatividad estaba limitada por normas previamente definidas. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, este modelo comienza a cuestionarse. Este cambio no ocurre únicamente en la cocina, sino que forma parte de un movimiento más amplio influido por el arte contemporáneo, la arquitectura y la filosofía. En este contexto, las ideas de Jacques Derrida adquieren gran relevancia. Derrida proponía que cualquier estructura podría analizarse separando sus elementos para reinterpretarla, no para destruirla, sino para comprenderla desde una nueva perspectiva. Este concepto es retomado en la gastronomía por los chefs que comienzan a cuestionar la estructura del platillo tradicional. El principal impulsor de esta idea en la cocina fue Ferran Adrià, el chef del restaurante Bulli. Adrià es considerado el pionero de la deconstrucción gastronómica, ya que fue el primero en aplicar de manera sistemática este concepto en la cocina. Su propuesta consistía en tomar un platillo tradicional, analizar sus componentes, sus sabores, sus texturas, sus aromas y reconstruirlo de una forma completamente distinta, manteniendo su esencia. Uno de los ejemplos más representativos de este enfoque fue la tortilla de patata deconstruida, donde los elementos del platillo se transformaban en nuevas texturas y se presentaban en forma separada. A partir de este momento, la cocina deja de centrarse únicamente en la reproducción de recetas y comienza a enfocarse en la reinterpretación de los platillos. De esta manera, la deconstrucción gastronómica se consolida no solo como una técnica, sino como una nueva forma de entender la cocina, donde la creatividad, el análisis y el concepto adquieren un papel central. La deconstrucción gastronómica se define por una serie de características fundamentales que la distinguen claramente de la cocina tradicional. En primer lugar, destaca el respeto al sabor original. Este principio establece que sin importar cuánto cambie la apariencia del platillo, su esencia gustativa debe permanecer intacta. Esto garantiza que el comensal pueda reconocerlo al probarlo, generando una conexión entre lo conocido y lo inesperado. También se encuentra la transformación de texturas, donde aquí radica uno de los elementos más innovadores. A través de técnicas modernas, los ingredientes pueden adoptar formas completamente distintas a las habituales. Un alimento puede convertirse en espuma, un líquido puede gelificarse y una preparación compleja puede fragmentarse en múltiples sensaciones. Esta formación no solo modifica la textura, sino también la forma en la que el sabor se percibe en la boca, ya que la estructura influye directamente en la experiencia sensorial. Igual, la fragmentación del platillo tiene mucho que ver, ya que a diferencia que la cocina tradicional, donde los elementos se integran para formar una unidad, en la deconstrucción se separan para analizar cada componente individualmente. Esto permite en el comensal que identifique cada sabor de manera más clara y consciente. Otra característica clave es el uso de técnicas contemporáneas, muchas de ellas basadas en principios científicos. Entre ellas destacan la gelificación, que permite transformar líquidos en estructuras semisólidas, la esferificación, que encapsula líquidos en membranas, y la emulsificación, que estabiliza mezclas de líquidos incompatibles. De igual manera, el uso de sifón para crear espumas ligeras contribuye mucho a estos aspectos. Estas técnicas no buscan modificar el sabor, sino la estructura física del alimento, donde la deconstrucción tiene un enfoque multisensorial. No solo limita el gusto, sino que involucra la vista, el olfato,
la textura en boca o incluso la percepción psicológica del comensal. Esto genera una experiencia más compleja, donde el acto de comer se convierte en un proceso de interpretación. Por lo tanto, la deconstrucción no es únicamente una técnica culinaria, es una forma de replantear la experiencia gastronómica en su totalidad. Hay algunos ejemplos que permiten comprender cómo se aplica esta deconstrucción en la práctica. Uno de los casos más representativos es la tortilla de patata deconstruida, en la cual los ingredientes tradicionales, que son la papa, el huevo y la cebolla, se transforman en diferentes texturas y se presentan de manera separada. Esto permite que cada componente sea percibido de forma individual, aunque en conjunto se produzca un sabor original. Por ejemplo, el mole deconstruido, un platillo complejo que puede analizarse a través de sus elementos principales. El chile puede presentarse de forma de aceite, el chocolate en espuma y las especias en polvo. Esta separación permite entender la estructura interna del platillo, algo que en su forma tradicional permanece integrado. En el contexto de Oaxaca, la deconstrucción ofrece un campo muy amplio de exploración. Platillos como la tlayuda pueden reinterpretarse mediante la transformación de sus componentes. El maíz puede convertirse en texturas crujientes o ligeras, el frijol en cremas o espumas, el quesillo en estructuras más aireadas y las proteínas en presentaciones innovadoras. Este tipo de reinterpretación no busca reemplazar la tradición, sino ofrecer nuevas formas de experimentarla. Además, la deconstrucción permite resaltar ingredientes específicos, dándoles protagonismo dentro del platillo. En todos los casos, el objetivo siempre va a ser el mismo, que el comensal reconozca que su platillo original esté ahí, pero que lo experimente de una manera completamente distinta. Su importancia de esto radica en que transforma no solo la presentación de los platillos, sino la manera en la que lo concibe la gastronomía, donde impulsa la creatividad culinaria, donde los chefs dejan de limitarse a producir recetas y comienzan a desarrollar propuestas propias basadas en conceptos, y esto les abre un campo mucho más amplio de experimentación. Se redefine una relación con la tradición. Se demuestra que la tradición no es solo un límite, sino un punto de partida. Permite reinterpretar recetas sin perder su esencia, lo que contribuye a una evolución, donde esta transformación de la experiencia del comensal deja de ser un acto automático y se convierte en una experiencia consciente, donde el comensal observa, analiza e interpreta lo que está consumiendo. Además, ha influido directamente en el desarrollo de nuevas corrientes gastronómicas, como la cocina molecular, integrada en conocimientos científicos y en la preparación de alimentos. También ha permitido una conexión con otras disciplinas como el arte, donde el emplatado adquiere un valor estético, y psicología, donde la percepción juega un papel muy fundamental. Permite trabajar con ingredientes locales desde una perspectiva contemporánea, respetando su origen, pero explorando nuevas formas de expresión. Esto contribuye a la valorización de la cocina local en un contexto local y global. De esta manera, la deconstrucción no solo transforma los platillos, transforma la manera en la que entendemos la cocina, la cultura y la experiencia gastronómica. El desarrollo gastronómico de esta deconstrucción está directamente ligado a chefs que impulsaron su movimiento a nivel internacional, como Ferran Adrià, quien desde el principio revolucionó la cocina al aplicar el concepto de construcción en sus platillos. Otro representante importante es Gaston Blumenthal, quien incorporó un enfoque científico, explorando cómo la percepción influye en el sabor. De igual manera, por su parte, Grant Edge llevó la deconstrucción hacia experiencias sensoriales a complejas, donde el comensal interactúa en el platillo. Y finalmente, Andoni Luis Aduriz desarrolló una cocina conceptual enfocada en generar reflexión a través de los alimentos. Estos chefs no solo innovaron en la técnica, sino que transformaron la gastronomía en una disciplina creativa, conceptual y multidisciplinaria.
La gastronomía ha evolucionado más allá del sabor. Hoy en día, comer no solo implica nutrirse o disfrutar un platillo, sino vivir una experiencia completa. En este contexto surge la cocina de sensaciones, una corriente que busca estimular no solo el gusto, sino todos los sentidos del comensal, a través de la integración de elementos como el sonido, la textura, el aroma y la percepción visual. Esta propuesta transforma la comida en una experiencia multisensorial. La cocina de sensaciones surge entre finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 en Europa Occidental, principalmente en España y el Reino Unido, dentro de restaurantes de alta cocina que comenzaron a trabajar con enfoques experimentales. Uno de los espacios clave fue el Bulli, donde entre 1997 y 2011 se desarrolló un modelo de trabajo basado en la investigación culinaria. En este restaurante, el equipo no solo cocinaba, sino que realizaba procesos sistemáticos de experimentación. Analizaba texturas, temperaturas y estructuras de los alimentos para modificar la percepción del comensal. Aquí se introdujeron técnicas como espumas con lecitina y nuevas formas de presentación que rompían con la relación tradicional entre forma y sabor. Paralelamente, en el Reino Unido, en el restaurante The Fat Duck, fundado en 1995, comenzó a desarrollar un enfoque distinto a partir de los años 2000. En este caso, el trabajo no se limitó a la cocina, sino que integraron estudios científicos sobre percepción sensorial. Entre 2004 y 2007 se realizaron colaboraciones con investigadores de la Universidad de Oxford, específicamente en el campo de la psicología experimental. Estos estudios analizaron cómo el sonido influye en la percepción del sabor. Se demostró, por ejemplo, que frecuencias altas pueden intensificar la percepción de lo dulce, mientras que frecuencias bajas pueden reforzar sabores amargos. A partir de estos resultados, se comenzaron a diseñar experiencias gastronómicas donde el sonido formaba parte del plato. Otro campo clave en el origen de la cocina de sensaciones fue la neurociencia del gusto, desarrollada durante los años 90 y 2000. Investigaciones en percepción multisensorial demostraron que el sabor no depende únicamente de la lengua, sino de la integración de múltiples estímulos procesados por el cerebro, como el aroma, la textura, la temperatura y el contexto visual. Estos avances científicos permitieron a los chefs diseñar platillos considerando no solo ingredientes, sino cómo el cerebro interpreta la experiencia completa. En este contexto, la cocina de sensaciones surge como una aplicación directa de estos estudios, trasladando conocimientos científicos al diseño gastronómico. La cocina de sensaciones se caracteriza por diseñar la experiencia gastronómica a partir de estímulos controlados que influyen en la percepción del comensal. Su rasgo principal es la multisensorialidad, aplicada de forma intencional. Cada platillo se construye considerando 5 variables: sabor, aroma, textura, estímulo visual y estímulo auditivo. Estos elementos no se integran de forma aleatoria, sino que se diseñan para modificar la percepción final del alimento. Otra característica clave es el uso de bases científicas comprobadas. Por ejemplo, estudios de percepción han demostrado que el color de un alimento puede alterar la expectativa de sabor o que la textura influye en la intensidad percibida. Estos principios se aplican directamente en el diseño del platillo. También destaca la manipulación controlada de la percepción. Los chefs pueden generar discrepancias entre lo que el comensal ve y lo que prueba, con el objetivo de provocar una reacción consciente. Esto se utiliza para evidenciar cómo el cerebro interpreta los estímulos. Otra característica fundamental es la integración del entorno como variable gastronómica. Elementos como el sonido ambiental, la iluminación o inclusive el tipo de vajilla dejan de ser decorativos y pasan a formar parte del diseño de la experiencia. Cada platillo puede entenderse como una prueba donde se evalúa cómo ciertos estímulos afectan la percepción. Finalmente, el comensal participa activamente en la experiencia. No se limita a consumir el alimento, sino que interpreta, compara y reacciona ante estímulos, completando así el proceso gastronómico. Hubo un momento en el que la cocina dejó de seguir las reglas, y algunos platillos no solo sorprendieron al mundo, lo cambiaron para siempre. Para ello, veremos una pequeña recopilación, pequeña, precisa y revolucionaria. Lo que es una esfera que parecía una simple aceituna, terminó por redefinir la gastronomía moderna, al explotar en la boca. No solo liberaba sabor, liberaba una idea, que la cocina podía engañar, emocionar y transformar, creada por el chef Ferran Adrià. Este platillo se convirtió en un símbolo del inicio de una nueva forma de entender el alimento. De igual manera, un plato que no se entiende en silencio, donde los mariscos frescos, arena comestible y el sonido constante del océano en los oídos, relata aquí el sabor que ya no está solo en la boca, sino que está en la mente. Un platillo de Aston Blumenthal
que marcó un antes y un después, donde demostró que el contexto puede cambiarlo todo. De igual manera, una espuma de sifón, un clásico transformado en aire, la papa humilde y cotidiana, se vuelve ligera, casi intangible. Las espumas de Ferran Adrià no solo cambiaron la textura, cambiaron la percepción de los ingredientes. Lo pesado se volvió ligero y lo simple se volvió extraordinario. Un humo blanco, un frío extremo, asombroso, donde el nitrógeno líquido permite congelar en segundos, creando helados con una textura imposible, pero más allá de la técnica, lo que marcó este platillo fue el momento, el instante en el que el comensal ve, siente y participa antes de probar, ya está viviendo la experiencia. Las campanas que guardan secretos, al levantarlas, los aromas escapan como recuerdos atrapados, una tierra mojada de madera, especies. Este tipo de platillos marcó la importancia del olfato, recordándonos que el sabor comienza antes del primer bocado. Y sin dejar al lado las gelificaciones, donde el caviar de frutas y los ravioles líquidos dan texturas imposibles que desafiaron lo conocido. Esas técnicas no solo innovaron, establecieron un nuevo lenguaje culinario, uno donde el líquido puede ser sólido y lo sólido desaparecer. La cocina de sensaciones ha adquirido una gran importancia en la gastronomía contemporánea porque representa un cambio profundo en la manera de entender la experiencia culinaria. Más allá de centrarse únicamente en la técnica, la tradición o el lujo, este movimiento propone una visión integral donde la comida se vincula con las emociones, el entorno, la cultura y la identidad del comensal. La cocina de sensaciones surgió como una respuesta a la rigidez de la alta cocina clásica, democratizando la gastronomía y haciéndola más accesible, dinámica y contemporánea. Una de sus principales aportaciones es la ruptura de las estructuras tradicionales. La cocina de sensaciones elimina la idea de que una buena experiencia gastronómica debe estar ligada al lujo, al protocolo estricto o a espacios formales. En su lugar, promueve ambientes relajados, creativos y auténticos, donde el comensal puede disfrutar sin las barreras sociales o culturales que antes definían la alta cocina. Esto ha permitido que nuevos conceptos de restaurantes florezcan, especialmente en contextos urbanos donde la innovación, el diseño y la informalidad juegan un papel fundamental. También impulsa la creatividad culinaria para dar libertad a los chefs para experimentar sin las limitaciones de las tradiciones rígidas. La apertura favorece la fusión de técnicas, ingredientes y culturas, generando propuestas gastronómicas más diversas e inclusivas. En este sentido, la cocina deja de ser estática y se convierte en un espacio de evolución donde lo importante no es seguir las reglas, sino generar sensaciones y conectar con el comensal. Uno de los máximos representantes de esta corriente es Ferran Adrià. Fue chef del restaurante El Bulli, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo durante varios años. Adrià es conocido por ser pionero en la gastronomía molecular, donde utiliza técnicas científicas para transformar la textura y presentación de alimentos. Por ejemplo, creó espumas, esferificaciones y deconstrucciones de platillos tradicionales. Su objetivo no era solo cambiar la comida, sino sorprender al comenzar, hacerlo cuestionar lo que está comiendo y generar una experiencia completamente nueva. Con Ferran Adrià, la cocina dejó de ser solo sabor y se convirtió en una forma de arte y experimentación. Heston Blumenthal. Otro chef muy importante, Heston Blumenthal, él es famoso por trabajar con la relación entre la comida y la mente, es decir, cómo los sentidos afectan la percepción del sabor. En su restaurante ha creado experiencias donde el cliente escucha sonidos del mar mientras come mariscos, lo que hace que el sabor se perciba más intenso. También ha experimentado combinaciones inusuales de ingredientes basadas en la ciencia. Su enfoque demuestra que la comida no solo se prueba con la boca, sino también con el cerebro. Otro representante importante es Massimo Bottura. Aunque su cocina no es tan científica como la de los otros, sí trabaja mucho con la emoción y la interpretación. Bottura toma platillos tradicionales y los transforma no solo en sabor, sino en significado. Cada plato cuenta una historia y busca generar una conexión emocional con quien lo consume. Eso también
Forma parte de la cocina de sensación, ya que involucra no solo el gusto, sino también la memoria y la emoción. También podemos mencionar a René Redzepi, quien ha trabajado con ingredientes naturales y experiencias sensoriales. Su enfoque está en hacer que el comensal conecte con la naturaleza a través de los sabores, aromas y texturas. Hola, voy a hablar sobre la cocina minimalista, una tendencia gastronómica que ha ganado relevancia en los últimos años por su enfoque en la simplicidad, la calidad de los ingredientes y la presentación limpia. A diferencia de otros estilos que buscan complejidad o exceso, la cocina minimalista se basa en la idea de que menos es más, permitiendo que cada ingrediente tenga protagonismo. La cocina minimalista no surge como una corriente única en un momento específico, sino que es el resultado de varias influencias culturales y gastronómicas. Uno de sus principales antecedentes es la gastronomía japonesa, donde desde hace siglos se valora la simplicidad, el equilibrio y el respeto por todos los ingredientes naturales. Platos como el sushi o el sashimi reflejan esta filosofía donde se utilizan pocos elementos pero de altísima calidad. También está influenciada por movimientos modernos de la alta cocina europea, especialmente a finales del siglo XX, cuando chefs comenzaron a cuestionar el exceso de ingredientes y técnicas complejas. Este enfoque también se relaciona con el minimalismo en el arte y el diseño, donde se busca eliminar lo innecesario para destacar lo esencial. La cocina minimalista se distingue por varias características claves. Primero, el uso de pocos ingredientes. Cada platillo suele contener solo los elementos necesarios, evitando combinaciones excesivas. Segundo, la calidad sobre la cantidad. Se priorizan ingredientes frescos, de temporada y de alta calidad, ya que al haber pocos elementos, cada uno debe destacar. Tercero, la presentación limpia y es la estética. Los platillos suelen tener espacios vacíos en el plato, lo que resalta completamente cada componente. Cuarto, técnicas simples pero precisas. No se busca complicar el proceso, sino ejecutar perfectamente lo básico. Quinto, equilibrio de sabores. Aunque hay pocos ingredientes, estos deben estar en armonía. Y finalmente, un enfoque en la experiencia sensorial, donde el comensal aprecia texturas, colores y sabores de forma más consciente. Algunos ejemplos de cocina minimalista son sashimi, que es pescado fresco servido sin demasiados acompañamientos; aguachile, donde el protagonismo lo tiene el camarón, el limón y el picante; ensaladas simples, con pocos ingredientes frescos, pero completos; carnes o pescados, son a la plancha con guarniciones muy ligeras; platos con reducción de elementos, como una proteína principal, con una salsa y un vegetal. Estos ejemplos se puede ver claramente cómo cada ingrediente cumple una función específica y no hay elementos innecesarios. La cocina minimalista tiene una gran importancia dentro de la gastronomía actual, porque representa un cambio en la forma en la que entendemos la comida. Promueve el consumo consciente. Al utilizar menos ingredientes, se vuelve más evidente la calidad, lo que hace que tanto el chef como el consumidor valore más el origen, la frescura y el proceso de alimentos. También ayuda a reducir desperdicios alimentarios. En lugar de usar grandes cantidades o combinaciones innecesarias, se trabaja en lo esencial, lo que hace más eficiente el uso de recursos. Otro aspecto importante es que impulsa el uso de ingredientes locales y de temporada. Esto
no solo mejora el sabor, sino que también apoya a productores locales y reduce el impacto ambiental. Como también la cocina minimalista cambia la experiencia de comensal. En lugar de enfocarse en la cantidad o en la complejidad, se enfocan en la apreciación de los detalles, como sería la textura, el sabor, la temperatura y la presentación. Esto hace que la comida se vuelva una experiencia sensorial que simplemente una necesidad. También tiene un impacto en la formación de los chefs, ya que obliga a dominar técnicas básicas a la perfección. Esconder errores. Con muchos ingredientes, la ejecución debe ser precisa y exacta. Por último, esta tendencia se adapta muy bien a los estilos de vida actuales, donde las personas buscan opciones más saludables, prácticas y auténticas. Incluso en negocios pequeños como comida para llevar, este enfoque puede ser una ventaja, ya que te permite ofrecer productos de alta calidad sin necesidad de procesamientos complicados. Dentro de la cocina minimalista existen varios chefs que han influido en esta forma de entender la gastronomía. Uno de los más importantes es Jiro Ono, quien es reconocido por su enfoque en la perfección del sushi. Su trabajo se basa en pocos ingredientes, pero con una precisión extrema en técnica, frescura y presentación. Su filosofía refleja completamente la idea de que no se necesita mucho para lograr algo extraordinario. Otro representante es René Redzepi, fundador del restaurante Noma, quien trabaja con ingredientes locales y de temporada. Su estilo resalta lo natural y elimina lo innecesario, enfocándose en la esencia del producto. También podemos mencionar a Masi Bottura, quien, aunque es conocido por la creatividad, ha demostrado que simplificar un platillo puede ser más complicado y profundidad. Además, dentro de la gastronomía japonesa, muchos chefs tradicionales han aplicado esta filosofía durante siglos, incluso sin llamarla minimalista, demostrando que este enfoque no es solo una tendencia moderna, sino una forma de entender la cocina. Estos representantes tienen algo muy en común entre ellos. Todos buscan resaltar el ingrediente principal, cuidar cada detalle y ofrecer una experiencia donde menos elementos generen más impacto. La cocina minimalista representa una forma diferente de entender la gastronomía, en la que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. A lo largo pudimos ver que su enfoque principal está solamente en la simplicidad, pero no una simplicidad básica, sino una simplicidad pensada donde cada ingrediente tiene un propósito y un valor dentro del platillo. También pudimos ver que sus orígenes están relacionados con culturas como la japonesa y con movimientos modernos que buscan eliminar lo innecesario, lo que demuestra que esta tendencia no es algo pasajero, sino una evolución en la forma de cocinar. En cuanto a sus características, destaca el uso de pocos ingredientes, la alta calidad de los mismos, la precisión en las técnicas y una presentación limpia que permite apreciar cada elemento. Además, analizamos ejemplos de platillos, donde se puede ver claramente esta filosofía, como el sashimi o el aguachile, donde lo importante no es la cantidad, sino la intensidad del sabor y la frescura. La importancia de la cocina minimalista radica en que promueve un consumo más consciente, reduce el desperdicio y apoya a productores locales, transforma la experiencia de comensal y algo más sensorial y significativo. También vimos que chefs reconocidos han demostrado que este enfoque puede alcanzar niveles muy altos dentro de la gastronomía, confirmando que no se necesita complejidad para lograr excelencia. Podemos decir que la cocina minimalista es una tendencia que se adapta muy bien a la actualidad, ya que responde a las necesidades de las personas que buscan elementos más naturales, más prácticos y de calidad. En lo personal, este tipo de cocina demuestra muchas veces
que menos es más y que al enfocarse solamente en lo social se pueden lograr resultados más auténticos y satisfactorios.